Fernando, que ingeniero de caminos, de puentes y todo eso, y bueno, lo estaba comentando con él que yo al principio sinceramente me costó empezar a continuar con la novela, pero en un momento que empecé ya a seguir la trama, ya que me gustó y el desenlace me sorprendió, no me lo esperaba. Y esto de la hipnosis y todo esto, a mí me ha llamado mucho la atención, mi formado, Frank Mesmer era, el mesmerismo, que es hipnotismo, magnetismo animal, sí, que bueno, y bueno, un mundo hablando un poco de esoterismo, que nos acordamos de nuestras abuelas que vivían esos tiempos del espiritismo y todo eso de esa filosofía, que permanece el alma y el cuerpo se corrompe y todo eso, ¿vale? Bueno, el argumento central son los crímenes de Jack el Destripador, y yo creo que todos hemos buscado por internet a ver cuántos crímenes ha hecho y qué hizo con los cadáveres. Yo creo que lo hemos buscado todos, ¿no? Bien, es una novela estructurada, tiene muchos personajes que hay que informarse porque están muy centrados en la época de 1880, en plena época victoriana, la efervescencia del Imperio Británico, la flema británica y todos los icos que hay que ponerle a los ingleses, y vamos, hay que estar muy estructurado. Y bueno, esto del Diógenes, y por cierto los he llevado a tomar café al Diógenes de nuestro de Novelda, el casino. Claro. Le he dicho que era un Diógenes local, pero también que cuando se construyó el casino tampoco eran admitidos cualquiera, sino los señoritos del pueblo, los terratenientes y similares, ¿vale? Y yo creo que es más importante que me calle yo ya y que Fernando nos cuente ya cómo hizo para crear esta obra, cómo se documentó, por qué esa época, por qué cogió a Jack el Destripador, por qué describió tanto los crímenes, dónde nos quería llevar. ¿Y por qué tan enrevesado? ¿Cómo, perdón? ¿Por qué tan enrevesado? Vale, bueno, después lo criticáis. Es difícil, porque estáis muy libres de criticar todo lo que queráis y yo os escucharé encantado. Bueno, ante todo, daros las gracias por vuestra presencia aquí, y estoy entusiasmado por estar con vosotros en mi novela, y disfruto mucho y disfrutaré de lo bueno y de lo malo. Así que podéis expresaros libremente todo lo que queráis, ponerme todas las pegas que imaginéis, porque a mí me servirá también para dialogar con vosotros y para tomar conciencia de la percepción que vosotros podáis tener de la obra. Yo también fui Jack el Destripador, es un proyecto que surgió de una conversación con un editor. Este hombre me planteó un enigma de partida, que era si existía la posibilidad de que Lewis Carroll, famoso por su Alicia en el País de las Maravillas, hubiese sido Jack el Destripador. Había un libro norteamericano de un señor, Richard Wallace, que luego utilizó su nombre para uno de los personajes de la novela, que había estado moviendo palabras y letras de obras de Lewis Carroll y le salían mensajes que tenían que ver con Jack el Destripador, alusiones a Jack el Destripador. Acepté el reto de este editor y me puse a trabajar en una novela que yo pretendía que explicase el por qué habían surgido esa situación, por qué se produjeron esos asesinatos y, en definitiva, encontrar una hipótesis razonable sobre quién era Jack el Destripador, pero que no solamente fuese, digamos, verosímil, sino también plausible, es decir, que no tuviese cabos sueltos. Y ese fue el objetivo de partida de esta novela. Por supuesto, pensar que desde alguien que vive en Madrid y que no ha visitado con mucha frecuencia Londres exista ese interés por esa época, pues llama la atención o puede llamar la atención. Yo ya me interesé por el personaje siendo estudiante universitario, es decir, hablo ya de hace 30 años, y realmente en su inicio, como a cualquiera que se enfrente por primera vez a un asesino en serie de estas características tan llamativas, pues el personaje llama la atención. Pero a medida que fui avanzando en el análisis de esa situación, me interesaron otras cosas. Después me interesó el quinto crimen, que era distinto a los cuatro primeros.
Y finalmente me interesó la época, el momento social que se vivía en Londres en ese instante, e incluso fui más lejos tratando de encontrar, y es el fondo, de alguna manera es el fondo de la novela, tratando de encontrar paralelismos entre situaciones de crisis. Aquello era una situación de crisis en Londres, en el Imperio Británico. Hemos vivido otras situaciones de crisis a lo largo de la historia. Si recordáis, los que hayáis abordado la novela, el personaje que trata de investigar vive una situación muy distinta, puesto que se encuentra en el año 1946, pero después de una gran crisis que es la Segunda Guerra Mundial. Entonces, esa idea de cómo relacionar distintas épocas y distintos ambientes también me interesó. Y yo no quiero hablar mucho, quiero escucharos todo lo que... Una cosa, la quinta víctima, Mary Kelly, era distinta a las otras, era guapa, sí, por lo visto. Sí, era guapa. Los 4 primeros asesinatos... Era prostituta igual, sí, era pero prostituta. de con clase además. Bueno, digamos que al ser más agraciada tenía más posibilidades, ¿no? Pero fue una víctima del rechazo, no del asesinato premeditado, del rechazo, claro. Claro, el planteamiento que se hace en la novela es que son tan distintos los 4 primeros al quinto que lo primero que medité sobre ello es tenía que haber un motivo distinto para hacerlo. El despecho. El despecho es un buen motivo para encontrar la ira adecuada para ejecutar un asesinato, ¿no? Pero es que después del final, que me ha sorprendido, ya te lo he dicho, la pregunta que nos podemos hacer era: ¿estamos seguros que somos los que somos? ¿Hacemos lo que pensamos que hacemos y no hacemos lo que nos dicen? Es que nos lleva también a un discurso... Claro, por eso para mí una de las claves en el fondo y trasfondo de la novela es esa idea de no me preocupa tanto quién es el asesino como si el asesino realmente lo hace por voluntad o lo hace de forma dirigida, ¿no? Lo hace de forma condicionada. Y eso sí me parecía éticamente interesante. Es que tu teoría es que Jack el Destripador era producto del Estado, de las cloacas del Estado. Sí, efectivamente mi tesis es que si no hubiese existido esa situación en Londres y en Inglaterra en ese momento, con una enorme desigualdad social, pensad por un momento, imaginad que el barrio este de Whitechapel, que es como se llamaba, es un barrio el peor que podáis imaginar dentro de una ciudad, ¿no? Estamos hablando además de prácticamente 2 millones de personas viviendo hacinadas en muy poco espacio, ni censadas tampoco, se buscaban la vida, no existían entonces el concepto de derechos humanos como tal, de tal manera que trabajaba el que podía y cobraba lo que le daban, y en esa situación se produce un movimiento que genera la sociedad fabiana, que empieza a hablar de un carácter social, que empieza a sentir la pulsión de esta desigualdad va a provocar un gran cataclismo, una gran revolución, si no conseguimos modularla y mejorar la vida de todas estas personas, ¿no? Entonces, es el germen adecuado para que ocurra algo muy gordo. Y de la misma manera podemos pensar, a veces se hace en estos días, en estos personajes terroristas del Estado Islámico, como quieren llamarle, o similares, pensamos siempre que proceden de barrios más o menos pobres o marginados, que tienen esa comida de coco, como se suele decir, esa forma de concebir la religión que le han imbuido. Todo eso puede ser el germen de una crisis. Bueno, pues lo mismo ocurrió en el año 1888 en Londres, pero no asociado a motivos religiosos, sino puramente sociales, de desigualdad. Sí, sí, sí. Esto era la Inglaterra de Oliver Twist. Sí, efectivamente. Dickens. Lo que describe Dickens es bastante realista en lo que yo he podido analizar y estudiar a lo largo de estos años, ¿no? Y no exageraban excesivamente. De hecho, la primera gran huelga que se suscita en Londres es una huelga de cerilleras, de personas, mujeres y niñas principalmente, que fabricaban cerillas. No pretenden una mejora salarial, pretenden conseguir un sitio donde comer que no genere enfermedades. Imaginad cuál es la situación para que realmente las peticiones de carácter social sean de ese nivel. Entonces, en ese barrio la mortandad es enorme. Las cifras de delincuencia son superiores a cualquier otra cifra en toda Europa. Es la situación más grave en cuanto a este tema que se podía vivir en toda Europa. Y claro,
no solamente había asesinatos, sino que además había muchos suicidios. Y aunque parezca asombroso, muchas mujeres se suicidaban utilizando una navaja, porque era un método rápido, barato y no muy doloroso si estás con frío. Podéis entender que en medio de la calle a las 3 de la mañana como que sientes menos el tajo, por así decirlo, y permitirme la expresión. Entonces era un método que se usaba también como suicidio. Por eso al inicio de la novela, cuando el policía se acerca a la primera víctima, lo primero que se pregunta es eso: ¿es suicidio o no lo es? ¿Hay una navaja cerca o no la hay? Y ese planteamiento nos resulta muy lejano para nosotros, pero la realidad era así. Por eso a la hora de matar, si quieres matar y llamar la atención, tienes que matar de forma especial, porque en aquel momento matar o morir no era tan especial, no era tan raro. No ibas a salir en los periódicos por un asesinato, por así decirlo. Ahora, si apareces totalmente descuartizado, pues entonces vas a aparecer. Si cada semana hay una cabeza, un brazo, un abdomen, una pierna, pues entonces no. Efectivamente. De todas formas, también en la novela dejas abierto de que hay 5 crímenes contrastados, pero podría haber muchos más. Sí.